Hola, ¿cómo están, chicas? Espero todas estén bien. Vamos a leer el Evangelio del próximo domingo, que es el Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1, en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y pues bueno, aquí vemos un evangelio donde nos muestran cómo Jesús, un hombre va corriendo hacia Jesús y le dice que cómo puede tener la vida eterna, que debo alcanzar para la vida eterna. Y pues aquí Jesús le menciona pues lo que son los mandamientos. El hombre pues le dice que él ya desde joven los hace, ¿verdad? Los cumple, los mandamientos. Entonces pues Jesús ya se va a las cosas pues materiales, ¿verdad? Y dice: bueno, vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres y ven y sígueme. Entonces ahí vemos como el hombre ya pues ya le piensa, como que le dolió un poco más y pues se va entristecido, ¿verdad? Entonces vemos aquí las palabras de Jesús que le da a sus discípulos, que dice, que dice Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos. Y luego dice Jesús otra vez: qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Esto de el ojo de una aguja, no pensemos que de verdad es el ojo de una aguja. En aquel tiempo, o todavía ahora, se usan puertas a veces muy altas, ¿verdad? Muy grandes, en esas mansiones o en esos edificios o en esas iglesias que son muy grandes, y se usan puertas pues demasiado grandes. Entonces, abajo de esas puertas o en esas puertas se hace una puerta más pequeña. Entonces, a esa puerta se le llama ojo de aguja. Entonces, por eso decía Jesús, ¿verdad? Que es más difícil, que es más fácil para un camello entrar por esa puerta, ¿verdad? Por ese ojo de aguja, por ese espacio, por esa puerta mucho más pequeña, que pues a un rico entrar al reino de los cielos.
Y pues vemos como Pedro también le dice, Señor, pues nosotros hemos dejado todo por ti, hemos dejado casa, familia, tierras. Y pues Jesús le dice, alguien o todo aquel que haya dejado algo por mí o por cumplir el evangelio va a recibir todavía eso y mucho más. Entonces es de que como que no te arrepientas, vas a recibir todo lo que dejaste y todavía hasta más. Y lo que sí que dice al último, si se fijan, hasta con persecuciones. O sea, sabemos que aquellos que anuncian o anunciamos la palabra de Dios, de alguna de otra manera siempre somos perseguidos, en el sentido de que no todos están conformes con lo que tú dices o con lo que tú haces, y pues siempre va a haber esas habladurías, ¿verdad? Entonces, son ese tipo de persecuciones a las que se refiere Dios, de que siempre va a haber algo o alguien que esté hablando mal de ti. Y pues eso le decía a los apóstoles, ¿verdad? Y ellos, a ellos sí de una manera literal, se refería a persecuciones donde los iban a hacer sufrir, inclusive donde los iban pues a matar. Y sin embargo, aún así Dios les dice, no se arrepientan porque van a recibir mucho más de lo que han perdido. Y pues bueno, ahorita en el siguiente video vamos a platicar un poquito más extenso sobre estas cosas.